Estamos entonces con la doctora Alicia Elena Pérez Duarte y con Alejandro Brito, con quienes vamos a platicar sobre estos expedientes muy concretos del matrimonio homosexual en la República Laica Mexicana. Pero para entrar en tema, vamos a este reportaje de actualidad. La llamada comunidad gay ha luchado en las últimas décadas porque se les garanticen los mismos derechos humanos de toda la población, independientemente de sus preferencias sexuales. Ello ha llevado al reconocimiento de sus derechos, sobre todo en los países desarrollados. De hecho, en Estados Unidos, la Corte Suprema evaluará en este periodo de sesiones, que finaliza en junio de 2015, si los 50 estados del país deben permitir la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Recordemos que desde junio de 2013, el gobierno federal de los Estados Unidos reconoce la igualdad de derechos entre matrimonios heterosexuales y homosexuales, y los estados que lo permiten en la Unión Americana son los siguientes: California, Connecticut, Delaware, Iowa, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, así como Washington. Desde el 6 de octubre de 2014, por una decisión de la Corte Suprema, también es legal casarse en Indiana, Oklahoma, Utah, Virginia y Wisconsin. En junio de 2013, Rusia adoptó una ley contra la homosexualidad que condena la distribución de propaganda de relaciones sexuales no tradicionales a menores de edad con multas y penas de cárcel. Tras la llegada de Vladimir Putin al poder en 1999, conservadores, religiosos e incluso médicos pidieron la ilegalización de la homosexualidad. A partir de la década de los 2000, los activistas homosexuales empezaron a ser acosados por las autoridades civiles y eclesiásticas, dándose numerosos casos de violencia contra ellos y la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. Esta es entonces la situación internacional, pero ¿cuál es la situación en México? Porque parece, por lo menos yo tengo una confusión respecto a los derechos de los homosexuales respecto al matrimonio y respecto a otras cuestiones. Pero respecto al matrimonio, bueno, todos sabemos que en el Distrito Federal se aprobó una ley en 2009 para que el matrimonio fuera celebrado independientemente de la preferencia sexual de cada quien. Pero en los otros estados no, y creo que en Coahuila ahora se aprobó también, pero en los otros estados no. Sin embargo, hay al parecer implicaciones de estas decisiones legales en los otros estados. A ver, cuéntenme ustedes que saben más sobre esto. Quisiera agregar otro estado, a ver. El de Quintana Roo. A ver. Aparte del Distrito Federal y el de Coahuila, el de Quintana Roo, su código civil no especifica, es el único estado donde no especifica que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Okay. Habla de personas, habla de solicitantes, habla de cónyuges, ¿no? Y entonces le han llamado una ambigüedad jurídica, han dicho que se les pasó a los legisladores determinar bien el matrimonio y ha permitido que ahí en Quintana Roo también se estén dando matrimonios. Muy bien. Y además está Cancún, entonces pues está hasta bonito hacerlo ahí, ¿no? Digamos. Pero es una situación muy particular, porque hay autoridades civiles que se rehúsan a reconocer el derecho y hay otras que sí lo están haciendo, ¿no? Hay en unos municipios donde sí lo están haciendo y hay en otros municipios como Tulum en donde las parejas tienen que poner demandas de amparo, ¿no? Okay. Y porque hay unos que dicen que la ley tiene que ser muy específica y que tiene que decir que los matrimonios también pueden ser válidos o pueden ser legítimos entre personas del mismo sexo, y hay otros que dicen que si no lo prohíbe la ley, claro, entonces se puede hacer, ¿no? Entonces es una situación muy particular la de Quintana Roo. Okay. Pero además de eso, independientemente de que los códigos lo digan, o esta ambigüedad que en realidad viene desde la reforma de la Constitución respecto de la laicidad, ¿sí? Desde entonces viene. Sí. Además de eso tenemos dos elementos, que desde la reforma del artículo primero constitucional del 2011 es muy clara. ¿Cuál es esa reforma? La de los derechos humanos, la validación de los derechos humanos y de los compromisos internacionales como norma interna de nuestro país. Ok, sí, nada más como para que el público sepa. Exactamente. O sea, esa reforma
dijo que todos los derechos humanos reconocidos por México en tratados internacionales son norma interna. Okay. ¿Sí? Y todas las autoridades las tienen que defender. En ese sentido, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que todas las personas, sin especificar ninguna preferencia, color, nada, tienen derecho a formar una familia. Y tradicionalmente las familias se forman a través del matrimonio. Y digo tradicionalmente, aunque no estoy de acuerdo, pero por lo menos eso nos han dicho y nos han metido en la cabeza. Sí. Esa es una. Y esto quiere decir que cualquier entidad federativa, cualquier autoridad debe hacer prevalecer ese derecho a formar una familia a través del matrimonio, a través de la institución legalmente reconocida en este país como el, entre comillas, origen de la familia para cualquier persona, independientemente de sus preferencias sexuales. Lo único que había que tomar en consideración es la edad. Si una persona mayor de edad, lo demás no importa, creo yo. ¿Sí? Una vez que son mayores de edad. Una vez que son mayores de edad tienen este derecho, ¿no? Entonces es exactamente lo que hizo la regidora de Cuauhtémoc en Colima. Es exactamente lo que hizo. ¿Qué fue? ¿Qué hizo la regidora? A pesar de que en Colima la Constitución y el registro, el Código Civil de Colima especifica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ella decidió irse a la Constitución y a los tratados internacionales que está mencionando Alicia, ¿no? Y ha casado a varias, más de una decena de parejas del mismo sexo, aplicando este principio pro persona, ¿no? Que es bueno, la doctora lo puede explicar mejor que yo, el principio pro persona, ¿no? Y entonces la regidora, basándose en lo que dice la Constitución, ¿no? En esta reforma que mencionan, y basándose en los instrumentos internacionales, dice, les asiste el derecho a estas personas y yo sí las voy a casar, independientemente de que esta ley local no me lo permita, ¿no? O sea, aplicando el principio de que la Constitución es más importante que las leyes, claro, ¿no? Así es. Pero ¿cuál es ese derecho pro persona? A ver, explícanoslo así para los que no sabemos nada de leyes. Lo único que quiere decir pro persona quiere decir que tus derechos, los tuyos, los míos, los tuyos, los de todas las personas, van por encima de cualquier determinación que los pueda limitar o que se pueda interpretar una limitación. Y que te siguen a donde vayas y en donde vivas. ¿Sí? No importa en dónde estés, de qué nacionalidad. Tú tienes tus derechos donde sea que estés. Donde sea. Si naciste en la Ciudad de México y estás viviendo en Colima, da igual. Si naciste en Colima y te vas a Tumbuctú, da exactamente lo mismo. Tus derechos te siguen, van contigo a donde... Mira, es la primera vez que entiendo realmente ese derecho, explicado así, ¿no? Muy claramente. Así para que todo el mundo lo entienda. Otra cosa, que también que cuando hay un conflicto, digamos, entre normas, ¿no? Que se contradicen en un punto, la autoridad está obligada, de acuerdo a ese principio, a aplicar la norma más avanzada para garantizar esos principios. Y en este caso, la norma más avanzada era la Constitución por encima de la ley local de Colima, ¿no? Entonces eso es lo que hizo esta regidora, dijo, aplicó la norma más avanzada de nuestro país para beneficiar y proteger los derechos de estas parejas, ¿no? Muy bien. Ahora, hay la otra cuestión que yo me imagino que esto funciona también así como con las licencias de conducir, ¿no? Es decir, si yo me caso en un lugar, y me muevo a otro lugar, pues no me tengo que volver a casar en el otro estado, ¿no? Si saco mi licencia en Sinaloa, ¿no? De donde yo soy, pues ya no la tengo que volver a sacar acá, ¿no? Se supone que debe de servir para cualquier lado. Eso es exactamente el principio pro persona. Tus derechos te siguen a donde vas. Es más, si se casaron aquí en el Distrito Federal y se van a Rusia, ese matrimonio vale en Rusia. Punto. Debe de valer en Rusia. Aunque los rusos estén... Aunque los rusos se paren de cabeza. ¿Sí? Es un matrimonio reconocido. Y de hecho, esto ya había empezado a hacerse valer desde antes del 2009, incluso aquí en México, con las personas que estaban unidas por esto que se llama sociedad en convivencia, que fue el antecedente inmediato al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí. Y personas que tenían este reconocimiento en otras partes del mundo, que venían a México,
a una la dejaban entrar porque tenía permiso de trabajo y a la otra no. No, pues me tienes que dejar entrar porque soy la pareja de. Claro. ¿Sí? Estamos en unión, en convivencia y hay que hacerlo. Tenían que hacer la lucha, claro, tenían que dar la batalla, pero ya finalmente... me imagino la burocracia, ¿no? Sí, para la pasarla esa, ¿no? En migración, imagínense, Inmigración más, pero ¿no? tuvieron que hacerlo, sí. Tuvieron que hacerlo porque, primero, en las relaciones diplomáticas, ¿no? Una diplomática de Naciones Unidas, y conozco el caso, llegó para trabajando al Fondo de Población de Naciones Unidas y su pareja no podía entrar al país. ¿Cómo de que no? Si soy la compañera y aquí están mis papeles, soy su compañera, tengo que entrar. Toda una bronca de burocracia, pero finalmente lo tuvieron que reconocer. Por eso, por este principio de los derechos pro persona. O sea, mi derecho me acompaña a donde yo voy. Que yo vaya. Y si en mi país me reconocieron este derecho, eso mismo sucede en todos lados, como cualquier matrimonio. ¿Y sucedería si alguien, antes de que nosotros tuviéramos cualquier ley, se hubiera ido a casar a Canadá o a Estados Unidos y luego regresa a México? Tendría que suceder así. Ahorita es más fácil con la reforma, no tanto del Código Civil, sino con la reforma constitucional, la del primero constitucional. La del primero que mencionaste. Exactamente. Pero aún antes de las reformas del 2009 ya había manera de exigirlo, de exigir este derecho, ¿sí? Porque más allá de las grandes discusiones que ha habido sobre qué derecho jerárquicamente va primero, si la Constitución, los tratados internacionales, los códigos civiles, desde siempre nuestra Constitución ha dicho que por encima de la Constitución y de los tratados internacionales, ninguna ley secundaria es válida. Okay. ¿Sí? Entonces, Constitución y tratados internacionales. Entonces, desde siempre ha habido manera de exigir que tus diferencias como persona no sean obstáculo para los ejercicios y la vivencia de nuestros derechos. Okay. Y gracias a que la Suprema Corte de Justicia también fijó este principio y dijo que los matrimonios que fueran realizados en una entidad como el DF o Coahuila, los demás estados estaban obligados a reconocer esos matrimonios. ¿Así como lo expresó esto? O sea, porque hubo una controversia constitucional por la Procuraduría General de la República, ¿no? Y algunos estados, claro, en épocas de Calderón, Jalisco, ¿verdad? En épocas del presidente Calderón, el Procurador General de la República en el 2009, se opuso a estos derechos. Ajá. Exacto, y el gobierno de Jalisco y otro que ahorita no recuerdo, porque ellos argumentaban que los estados son soberanos para darse las leyes que decidan, ¿no? Y que entonces el aplicar ese principio de que en un estado estaba obligado a reconocer ese tipo de enlaces cuando su legislación no lo contempla, ¿no? Pensaban que era una imposición y una violación a su soberanía. La Suprema Corte de Justicia determinó que no, que es verdad. Ahí fue un poco ambiguo, debemos reconocer, porque decía sí, los estados tienen el derecho a legislar soberanamente, ¿no? Pero dijo, pero en este caso del matrimonio, ustedes sí están obligados a reconocer esos matrimonios, aunque no están obligados a casar, ¿no? Pero sí les tienen que reconocer como matrimonio. Pero sí tienen que reconocer los que se den en otros estados. Claro. Y gracias a eso, muchas parejas del mismo sexo en otros estados van al DF a casarse. Claro. Y entonces regresan a sus estados y esos estados están obligados a reconocer ese matrimonio que se realizó en el DF o en Coahuila o en Quintana Roo. Okay. Y es algo que la gente tiene que saber. Es muy importante. Mi matrimonio, el mío, independientemente de lo que sea, nada más mi matrimonio, contraído válidamente aquí en el Distrito Federal, como sea, o vámonos a un estado para que sea más claro, en Guanajuato, mi matrimonio es válido en todo el mundo, en todas las entidades federativas. No tengo que calificarlo. Por lo tanto, un matrimonio contraído en el DF válidamente, sea entre personas de distinto sexo o personas del mismo sexo, es válido en todo el mundo.
Vaya, no nomás en México, en todo el mundo. En todo el mundo, en toda la República, desde luego. Claro. Pero en todo el mundo, por ese principio por persona. Los derechos, los atributos personales y los derechos que califican esos atributos personales te siguen a donde vayas. Porque si no resulta que me caso en Canadá. Y luego llegas acá y no vale. Ya no vale mi matrimonio. Claro. No, es como lo de la licencia, insisto, es lo mismo, es una licencia, ¿no? Es decir, una licencia. Yo saco mi licencia en Mexicali y luego llego acá y me dicen, no, pues tienen que sacarla aquí. No, pues ¿cómo? Uno no podría estar viajando de Mexicali para acá licencias en cada estado, ¿no? O casándose en los 32. O casándose en los 31 estados, ¿no? Claro, Sí, ¿no? Yo tengo amigos que les gustaría mucho por hacer una fiesta en cada lugar, ¿verdad? Pero no exageremos, no es para tanto, ¿no? Sobre todo porque eso implica muchas cosas, ¿no? Sí, Entre otras, como el derecho a la vivienda, por ejemplo, de la pareja, ¿no? Sí. Si te vas a estar casando en cada entidad federativa por la fiesta, procura que sea con la misma persona, por favor. Claro, ¿sí? de preferencia. Sí, de preferencia, para que todos los derechos hereditarios que van junto con el matrimonio también sean, si no va a ser... Claro. Ahora, hay un problema, porque esto todo se ve bien, suena bien. Yo estoy muy contento porque además se ve que la Suprema Corte de Justicia ha estado haciendo un gran papel en todo esto, ¿no? Sí. No sé si me equivoco. Hasta ahorita, bueno, pero sí, está bien, digo. Sí. Es decir, en este país donde todas son noticias malas, es bueno saber que tenemos una Suprema Corte que ha estado empujando concretamente sus derechos. Pero veo que en las noticias que luego hay obstáculos. Por ejemplo, vi que había una pareja que no se había podido casar en Mexicali y que había tenido obstáculos repetidos. No sé si saben esa historia o esa noticia. Sí, es muy reciente, ¿cómo fue? O sea, quiere decir, sí. ¿qué obstáculos están teniendo? O si esto era inusual y el casarse en Mexicali, pues tampoco es normal porque, como dicen, no es que estén obligados a casarlos. Pero al final sucedió, ¿no? ¿Cómo estuvo esto? La pareja se acercó al registro civil, solicitó que los enlazaran. El registro civil se negó diciendo que la ley de Baja California no permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, que la definición es hombre y mujer. Se negó, esta pareja puso una demanda de amparo, se fue a un tribunal federal, el tribunal del federal falló a favor de ellos, ¿no? Y obligó a las autoridades civiles a casarlos. Sin embargo, aún a pesar de que tenían esta resolución de un tribunal federal, todavía las autoridades civiles se negaron a casarlos, arguyendo cosas inverosímiles, ¿no? De que las firmas de los testigos no coincidían, de que el CURP no sé qué. Y la última, que ya fue lo que colmó el vaso, ¿no? La gota que colmó el vaso, fue que hubo una demanda, una supuesta demanda de imposibilidad de matrimonio porque los declaraba a ellos que tenían locura, que padecían locura. O sea, realmente suena. Me gustaría regresar a ese caso porque me parece muy interesante, digamos, de los límites, a dónde se está empujando y las resistencias culturales a los matrimonios homosexuales. Pero antes tenemos que ir a un corte y antes de ese corte también me gustaría presentar las opiniones de dos de nuestros expertos. El primero de ellos, Pedro Salazar, quien es cofundador de este programa y que nos manda su opinión, y la otra de Juan Mario Bayone, que también nos habla sobre este tema. Vamos entonces. En el momento en que la Iglesia, sobre todo pensando en algunos documentos del Vaticano y de las iglesias católicas de nuestros países, en los momentos en que la Iglesia empiezan a pedir al creyente que tenga un rol público activo en la integralidad que tiene que ver con los temas de sexualidad, es cuando se pone en crisis la hegemonía de la Iglesia sobre el Estado y sobre el derecho. Es en el momento en que estos movimientos son exitosos para criticar la forma hegemónica en que nuestros países construíamos nociones como las del matrimonio o reducíamos la complejidad del aborto, el momento en que la Iglesia vuelve a hablar de la integralidad y la necesidad de los creyentes en un rol público en lo que se llamó a mediados de los 90 la defensa de una cultura de la vida. Entonces creo que desde los dos lados, desde el impacto de estos derechos, pero también desde el impacto
de la construcción que la Iglesia para mí empezó a hacer desde mediados de los 90, se repiensa la forma de inclusión de lo privado en lo político. De alguna manera es un debate sobre las formas en que como sociedades queremos regularnos y, como estamos discutiendo en este seminario, también sobre cuáles son las potencialidades y cuáles son los límites del pluralismo en las democracias contemporáneas. Los derechos sexuales constituyen una agenda de lo más relevante en las sociedades contemporáneas. La libertad y la autonomía con la que las personas pueden y deben ejercer su sexualidad, la libertad y la autonomía con la que pueden y deben decidir con quién quieren compartir su vida, debe de ser salvaguardada por las leyes y por las autoridades. Y esto genera en algunos momentos y en algunas situaciones y en algunos contextos más que en otros, a veces polémica y a veces cuestionamientos desde el punto de vista de eso que se llama la moral positiva, los valores predominantes en una colectividad determinada. En México, en los últimos años, hemos visto un progresivo avance del reconocimiento y de la garantía de los derechos de las personas a ejercer su sexualidad con libertad y, en el caso concreto, a incluso, si así lo deciden, contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es una decisión importante que tiene su base en algunas normas y reformas legislativas, pero que ha sido además avalada y expandida a todo el territorio nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para los ministros y ministras mexicanos, el matrimonio es, como debe ser, simplemente el contrato entre dos personas, sin importar su sexo, que deciden compartir la vida para brindarse ayuda mutua. Y esta es la definición que debe valer, según la Corte y para bien, en todo el territorio nacional.